¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sentiste el temblor o no sentiste el temblor? Depende de qué. Más fuerte que sus mentiras. ¡Wow! ¡Qué intenso está el compañero! Por favor, a ver si pueden colaborar con un sol de dignidad para su compañero, hijito, nos pasas el yape, ¿ya? Te despertaste recién, dice su compañero. Bueno, sí, no vale llorar, no vale. Bueno, aquí en mi casa mi madre es paranoica. Yo la verdad la única manera en la que pueda dejar de editar o salir a la calle es que hay un terremoto. De otra manera no. Nada, me da flojera. ¿Qué voy a levantar por un temblorcito? Bueno, cada persona es diferente. Bien, Salón, vamos a compartir el PPT. Aquí está. Lo puedes ver. Bien. ¿Qué tema vimos la semana anterior? Creo que vimos... no, no. ¿Qué tema vimos? Ya me olvidé. Filosofía peruana, ¿no? Peruana, ok. Ya, vamos a hacer algunas preguntas del tema para luego poder empezar con este tema. ¿Te parece? Sí, sí. Ya. Primera pregunta. Mm, espérame. Ya. Dime, por favor, ¿entre quiénes se dio el conflicto en el periodo del romanticismo? ¿Entre quiénes se dio el conflicto en el periodo del romanticismo? ¿Entre quiénes? Ya, la soberanía intelectual versus la soberanía popular, pero ¿de quiénes, pues, hijito? ¿De quiénes? Los personajes, la pregunta que te estoy haciendo radica en los personajes. Benito Lazo y Bartolomé Herrera, qué bueno que me has contestado bien, porque en el salón anterior me dijeron, profe, Benito Herrera, Bartolomé Lazo, y yo, ¿qué fue, no? Se confundieron ahí con los nombres, Lazo. Siguiente pregunta. Dame tres argumentos por los cuales sí existe filosofía peruana. Tres argumentos por los cuales sí existe filosofía peruana. Sí existe, sí, sí. Ya es una cosmovisión andina, ¿qué más? Ya la organización social, ¿qué más? El ser humano es capaz de pensar y en cuanto a eso tiene las condiciones para la tecnología agrícola. Mm, ya está interesante. Ok, ya está bien, claro, muy bien. Vamos a hacerlo así también, una especie de diferenciación entre el mito y el logos, ¿no? Entender que hay aspectos racionales, matices de racionalidad, no solo en su práctica cultural, su estructura jerárquica, religiosa, política, los restos arqueológicos, los quipos, etcétera, etcétera. Muy bien. Siguiente pregunta. Para que Guinness de Sepúlveda justificara la invasión española, utilizó el precepto de dos filósofos griegos. ¿Quiénes son esos filósofos griegos? ¿Quiénes son estos filósofos griegos?
Ya Aristóteles, por un lado, Aristóteles decía algunos nacieron para gobernar y otros para ser gobernados. ¿Y quién más? Aristóteles y ya es un filósofo medievalista. ¿Quién es ese filósofo medievalista? Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, ¿no? Claro. O sea, Agustín de Hipona menciona el providencialismo, Dios traza tu destino bajo este precepto. Algunos nacieron para gobernar y otros para ser gobernados. Agustín sostiene, ¿no? Que eso es por precepto divino, o sea, que Dios determina quién desea que gobierne y quién esté subordinado, supeditado a él. Ya, solo una persona me contestó acertadamente. Siguiente pregunta. Ya la última pregunta. Dime qué personajes también eurocéntricos influyeron en el espiritualismo y el positivismo respectivamente. Espiritualismo y positivismo respectivamente. El positivismo es Spencer y el espiritualismo es Henry Bergson. Excelente, Jimena, muy bien. Estrellita, hijita, estrellita. Listo. Vamos ahora a, creo yo ya suficiente para poder empezar con el tema. Tenemos el tema de disciplinas filosóficas. Vamos a ver todas las disciplinas filosóficas que hemos visto a lo largo de las clases, ¿no? Y a ver si tienes buena memoria, Salón, ¿cuántas disciplinas filosóficas existen? Vamos. ¿Cuáles son las disciplinas filosóficas? ¿Cuáles son? No, ¿cuántas son en total? ¿Cuántas? 8. ¿Cuáles son esas 8 disciplinas? ¿Cuáles son? Aquí están, mira. La ética, la axiología, la nociología, la epistemología, la ontología, la estética, antropología filosófica y filosofía política. Son 8. Vamos a hacer un breve resumen de cada una, así muy puntual, ¿ya? Principalmente con sus temas, que es lo que más me interesa, para luego pasar ya a hablar de forma específica de cada disciplina. En el caso de la ética, ¿qué estudia la ética? Ética, etos, costumbres, estudia la moral y la moralidad, ¿no? Excelente. En el caso de la axiología, la axiología estudia el valor y la valoración, el acto valorativo. Nociología, gnosis, conocimiento, estudia el conocimiento en general, su origen, su posibilidad y su esencia. En cuanto a la epistemología, episteme, conocimiento científico, estudia específicamente la ciencia. La ontología, ser, lo que existe como entidad material o metafísica. Y la estética, que va a estudiar la belleza en cuanto a su origen y su posibilidad. Bueno, en realidad son muchas las dimensiones que componen la belleza, como la estética, ¿no?
La estética en el arte, en la literatura, la filosofía, en la arquitectura, etcétera. La antropología filosófica estudia al hombre en cuanto a su origen y su esencia. Aquí sí se trabajan estas dimensiones. Y la filosofía política, Salón, ¿qué trabaja la filosofía política? La filosofía política aborda todo lo relacionado a la figura del Estado, el origen del Estado, las expresiones del Estado, las teorías políticas, contractualistas, las teorías liberales, conservadoras, etcétera, ¿no? También vemos el pensamiento de la justicia social, Nancy Fraser, Charles Taylor, temas que ya hemos visto antes. Vamos ahora a hablar acerca de cada disciplina en particular. Empezando por la nociología. ¿Qué estudia la nociología? El conocimiento, en cuanto a su naturaleza, origen, posibilidad y esencia. En cuanto a la naturaleza del conocimiento, tenemos dos tipos de conocimiento, uno intuitivo y otro discursivo. Intuitivo viene de la palabra intuición. La intuición es aquello que podemos captar fácilmente solo basándonos en las apariencias de las cosas. Es inmediato y es tácito, no es claro. Por ejemplo, yo veo pasar una persona al salón de clase y yo me puedo dar cuenta si tiene una personalidad extrovertida o introvertida, si es una persona temerosa o segura de sí misma, solo en base a su lenguaje corporal, conocimiento intuitivo. En cambio, el conocimiento discursivo es aquel conocimiento que yo puedo inferir en base a todo un análisis que muchas veces amerita de la experiencia y tengo que hacer uso de abstracciones y deducciones. O sea, yo, por ejemplo, para conocer la personalidad de una persona y no dejarme llevar por las meras apariencias, tengo que interactuar con ella, preguntarle, conocer, verla actuar. Eso es discursivo. Ahora, yo te pregunto, ¿la filosofía en general es de naturaleza intuitiva o discursiva? La filosofía en general es de naturaleza intuitiva o discursiva. Mm, Discursiva, claro, en su mayoría la filosofía tiende a ser discursiva, va más allá de las apariencias, es analítica. Muy bien. En cuanto al origen, tenemos tres perspectivas, a priori, a posteriori y el criticismo. El conocimiento es a priori cuando no depende de la experiencia y parte de la razón. ¿Puedes decirme qué corriente filosófica sostiene una postura a priorística? ¿Qué corriente filosófica sostiene una conducta priorística? No, estamos hablando de los racionalismos, del racionalismo, claro, Descartes, ideas innatas, conocimiento a priori, que parte de la razón, y aunque Descartes no fue el primero en sostener una tesis de este tipo, lo vemos antes en el pensamiento de Platón, ¿no? Para Platón el conocimiento también es reminiscencia, son recordar, se supone que no depende de la experiencia y también parte del mundo de las ideas. En cambio, el conocimiento a posteriori propone lo contrario. Todo conocimiento es producto de la experiencia, después de la experiencia. Y por lo tanto, Salón pregunta, ¿qué corriente filosófica asume una concepción a posteriori?
Empirismo, pero antes del empirismo lo vemos en el pensamiento de otro filósofo también del periodo ontológico sistemático. ¿De quién estamos hablando? A Aristóteles, claro, Aristóteles en su metafísica propone no hay nada en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Lo que Luke, parafraseando, dirá de la mente del hombre es como una tabula rasa, un hoja en blanco que lo llena la experiencia. Y el criticismo vendría a ser como una especie de superación entre las dos posturas anteriores, ¿no? Racionalismo y empirismo. Nacemos con ideas innatas, pero también necesitamos de la experiencia para que para adquirir conocimientos. La pregunta es, ¿las ideas innatas de Kant son las mismas que las de Descartes? ¿Son las mismas que las de Descartes? Lógicamente no. ¿Cuáles son las ideas innatas de Kant? Ah, el espacio y el tiempo. Excelente, el espacio y el tiempo. Fuera del experience. Muy bien. En cuanto a la posibilidad del conocimiento, Salón, pregunta en cuanto a la posibilidad del conocimiento. Del mundo, ¿qué es lo que yo puedo conocer según tu perspectiva? ¿Qué es lo que yo puedo conocer del mundo? Puedo conocerlo todo, no conozco nada, conozco impresiones, percepciones subjetivas que conozco. Percepciones. Bueno, depende, ¿no? Depende de a qué nos estemos refiriendo. Por ejemplo, dogmatismo. Las personas dogmáticas son aquellas que afirman que existe una única verdad, que es una verdad absoluta. Por ejemplo, las personas que son creyentes en Dios son dogmáticas, porque siquiera hay una sola verdad que jamás van a dudar o poner en tela de juicio, y es que Dios existe. Dogmatismo. Es una verdad irrefutable. Bajo ninguna circunstancia se deberían a cuestionarlo. ¿Quién se opone al dogmático? ¿Mm? El escéptico, porque mientras el dogmático afirma, ¿qué hace el escéptico? Niega el conocimiento. Nada existe, y si existiese no lo podríamos conocer, y si lo conociésemos no lo podríamos transmitir, nos dice Gorgias de Leontino, el primer filósofo escéptico. Aunque también vemos el escepticismo en el pensamiento de un filósofo del periodo helenístico romano llamado Pirrón de Elis, ¿no? Pirrón apela al epoché, la suspensión del juicio sobre aquello que yo no puedo comprender porque excede los límites de mi razón. ¿Qué hago? Simplemente suspendo el juicio. Eso es el escéptico. ¿Y el agnóstico? ¿Qué es el agnóstico? Ya, claro, no afirma ni niega. ¿Qué es lo que hace? Duda del conocimiento. Y si no duda del conocimiento, Salón, entonces lo que va a hacer es asumir verdades provisionales. Va a asumir verdades provisionales. Es decir, yo creo que Dios existe ahora, pero si tuviera pruebas contundentes que me refuten su existencia, entonces yo dejaría de creer en él. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un agnóstico, por ejemplo, y un dogmático, ¿no? Porque el dogmático no lo sube provisionalmente, lo sube como una verdad absoluta. Luego tenemos la esencia del conocimiento. Perdón, falta.
el relativismo. ¿Y quién sostendría una perspectiva relativista, Salón? ¿Quién sostiene una perspectiva relativista? Protágoras de Abdera. ¿Qué nos dice Protágoras? El hombre es a la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son, y de las que no son en tanto no son. Dándonos a entender que la verdad depende del sujeto y cada quien tiene su propia verdad. La verdad solo es cuestión de perspectiva. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la esencia del conocimiento, tenemos al realista. Un realista sería Aristóteles. Su perspectiva se llama realismo moderado. Toma en cuenta que Aristóteles, a diferencia de Platón, cree que existe solamente el mundo sensible. Ahí existen sustancias, la unión de materia y forma, etc. Así que la realidad tal y como la vemos es la realidad que existe independientemente de nosotros. El idealista considera de que existe la idea. Primero tenemos la idea y de la idea surge la materia. Dios es la idea y Dios crea el mundo. Y vemos 4 tipos de idealismo. El idealismo absoluto de Hegel, el idealismo trascendental de Kant, el idealismo subjetivo de Berkeley y el idealismo objetivo Platón, subjetivo Berkeley, trascendental Kant y absoluto Hegel. Son 4 tipos de idealismo. El materialismo es la perspectiva opuesta, aquella que propone que primero es la materia y de la materia surge la idea. Primero es Dios y de Dios, perdón, primero es el hombre y del hombre materia surge la idea de Dios, ¿no? Dios crea al hombre. Ahí tenemos a Marx, tenemos a Engels, e incluso hasta el propio Nietzsche tiene una perspectiva en este punto concretamente materialista. El fenomenalismo, ¿qué podemos conocer del mundo? Fenómenos, apariencias de las cosas que no podemos conocer a las esencias. El noúmeno es incognoscible. Listo. Vamos ahora con las teorías de la verdad. Tenemos aquí la teoría de la verdad como correspondencia, concordancia, lo propone Wittgenstein, pero en sí, pues esto viene desde Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles relaciona conocimiento con experiencia, lo mismo que hace Luke, y lo mismo que hace Wittgenstein, es solo que Wittgenstein lo sistematiza en una famosa teoría. ¿Tú te acuerdas cómo se llama la teoría que vemos en el Tractatus? ¿Cómo se llama la teoría que vemos en el Tractatus? Profesora, se llama teoría isomorfística del lenguaje. Iso igual forma entre el lenguaje y el mundo. En otras palabras, para que las proposiciones lingüísticas tengan sentido, ¿sí? Tienen que reflejar acciones. Si yo te digo, Nadia, te quiero, ¿esta oración tendrá sentido para Wittgenstein? ¿Sí o no? Vamos, ¿sí o no? Porque no porque no me dice para qué me quiere. No porque no hay forma en la que yo pueda verificar en la experiencia, ni siquiera en el plano de la proposición, si eso es verdad. En cambio, si yo te digo, te quiero y por eso te cuido, te quiero y por eso me preocupo por ti, ahí hay una acción, preocuparte, preocuparme, hay una acción, cuidarte, cocinarte, etcétera, ¿no? Enseñarte, qué sé yo. Entonces, para que tenga sentido, no te olvides, siempre tiene que denotar una acción verificable o sujeto a verificación en la experiencia. Luego tenemos la teoría semántica de la verdad. Para Tarski la verdad existe también, pero solo en el plano lingüístico. No existe la verdad en el mundo como sí lo propone Wittgenstein, ¿no? Porque Wittgenstein dice mundo, lenguaje, correspondencia. En cambio, Tarski dice no.
lenguaje. Solo en el lenguaje podemos hablar de la verdad. Y siempre y cuando haya una estructuración lógica, verdadera, una simbolización, lógica matemática. Dewey y James entienden la verdad desde el punto de vista del funcionalismo. Si este conocimiento me funciona es verdadero y si no me funciona por defecto es falso. Esto va a depender ciertamente de la utilidad y la pragmaticidad que tengamos para con este conocimiento. Y la teoría de la verdad como coherencia, bueno, la coherencia tiene que ver con la relación que existe, pero a nivel de las ideas. Como alguna vez te mencioné en algún ejemplo en clase, ¿no? Una alumna me dijo una vez, profesora, yo soy feminista, pero me gusta que me abran las puertas del carro y paguen lo que yo consumo. Bueno, lo dijo de otra manera, un poquito menos técnica. Y yo le dije, entonces, eso no es feminismo. ¿Sí? Si ahorita te explico, eso no es feminismo porque si tú me dices que eres feminista, no puedes pretender que haya una persona o que la persona con la cual estás te pague las cosas si nosotros sostenemos el feminismo en base al criterio de igualdad. ¿Verdad? Okay. Su compañera me dice, la teoría de la redundancia que era de Ramsay. Ramsay propone que lo redundante es lo tácito, lo que se sobreentiende, ¿no, hijita? Ya vamos a salir afuera, ¿ya? Del salón de clase. Y luego vamos a bajar abajo para luego entrar adentro. ¿Sí? Eso es redundante. Y eso es cierto. Lo evidente en sí mismo es cierto. Ajá. La típica, ¿no? Señor, deme un sol de pan. Y luego, ¿cuánto es? Si tú me preguntas eso, yo te digo 3 lucas. De verdad. Con ganas todavía. 3 lucas. O vas a la avícola, señora, vende pollo. No, vendemos pizzas. Sí, de pepperoni, pizza americana. ¿Cuál te gusta? Bueno, es que me gusta mucho el sarcasmo. En fin, Salón, en eso consiste la teoría de la redundancia de Ramsay. Vamos con la epistemología. ¿Qué estudia la epistemología, Salón? ¿Qué estudia la epistemología? Estudia la ciencia, exactamente. El conocimiento científico. Salón, ¿cuáles son las funciones de la ciencia? La descripción, la explicación, la predicción y la aplicación. No, describir consiste en enumerar las características de un objeto de forma imparcial, neutral. La explicación busca determinar cuáles son las causas de un fenómeno. Eso busca la explicación, el por qué. La predicción, anticiparse a ciertas circunstancias basado en ciertos patrones y principios. Y la aplicación, ¿en qué consiste la aplicación? Que este conocimiento me pueda servir en el plano teórico. ¿Sí? Que este conocimiento me pueda servir en el campo práctico, en mi vida cotidiana. Quiero que me digas 2 diferencias esenciales entre un principio y una ley. Dos diferencias entre una ley y una teoría. Son diferencias esenciales, ¿ah? La ley es específica y se debe verificar, claro, ¿no? La ley es específica, las teorías son generales porque son interdisciplinarias. Para sostener una teoría puedes basarte en cosmología,
geografía, astronomía, biología, hasta filosofía incluso. Y claro, al ser específica la ley, puede verificarse o puede llevarse a cabo en un laboratorio, a replicarse. Lo que no podría darse a nivel de una teoría, sino imagínate, Nadia, que intentemos replicar en un laboratorio la teoría de los agujeros negros. Mm. No creo, no seríamos absorbidos por él. O la teoría de la evolución de Darwin. Tendrían que pasar miles de millones de años para demostrar dicha teoría. Siempre y cuando, claro, no nos extingamos antes. Entonces, esa es una limitación a nivel de las teorías. Luego tenemos las teorías epistemológicas. Salón, ¿cuántas teorías epistemológicas tenemos? Bueno, si yo soy astuta, no diré cuatro, ¿no? Porque yo sé, intuyo que dices uno, dos, tres, cuatro, profe. Cuatro. No, son cinco. Muy bien, Kiara. ¿Cuál es la que está faltando? ¿Cuál es la que está faltando? El positivismo de Augusto Comte. ¿Qué nos dice Comte? La historia de la humanidad progresa gracias a la ciencia. Propone la jerarquización de las ciencias. En la base tenemos las matemáticas, ciencia exacta, en la pirámide, la parte más alta, la sociología, que estudia las leyes que rigen la sociedad. Luego, sigo explicando, eh, vemos la teoría de los tres estadios, ¿no? El estadio teológico religioso, metafísico o ontológico, positivo o científico. ¿Qué caracteriza el estadio teológico, Salón? Mm. Teológico, profesora, la creencia en dioses, ¿no? Politeísmo, monoteísmo. En el estadio metafísico, si bien es cierto, no hablamos de dioses, lo que sí podemos hacer es hablar de entidades suprasensibles. Esencias, nomen, no logos, deimos, el demiurgo, etcétera. Y luego tenemos el estadio positivo, que es el estadio ideal donde se supone que todos deberíamos estar y apunta a la ciencia, la experimentación. También tenemos allí, ¿qué más? Ciencia, experimentación, espérate. Método científico, observación, análisis de datos, etcétera, etcétera. Él va a sentar las bases del neopositivismo, son sus discípulos, los integrantes del Círculo de Viena, Carnap, Murat, Schill, Popper, Ayer, Wittgenstein, hasta el mismo Popper incluso en su juventud perteneció a los neopositivistas. ¿Cuál es el método y criterio que proponen los neopositivistas? ¿Cuál es el método criterio de los neopositivistas? El método inductivo y el criterio de verificación. Este criterio y este método posteriormente van a ser criticados ¿por quién? Por Karl Popper. Y va a proponer un método y un criterio alternativo. ¿Cuál es ese criterio y método alternativo que propone Popper? El falsacionismo. Excelente. Claro. El falsacionismo y el método deductivo de lo general a lo particular. ¿Tú te acuerdas por qué Popper específicamente critica el método inductivo? Porque no es posible aplicarlo a cantidades que son consideradas inconmensurables. ¿Qué quiere decir inconmensurables?
Mm. Incontables, infinitos. Claro, es como pretender, por ejemplo, saber cuántas estrellas constituyen una constelación o cuántos granos de arena hay en una playa. Podremos saber eso con certeza. No, ¿cierto? Entonces, si yo no puedo verificar su verdad, ¿qué puedo intentar demostrar? Su falsedad, ¿no? Así se fundamenta la falsación. Bien. Luego tenemos el relativismo epistemológico de Karl Popper, de Thomas Kuhn, disculpen, ¿qué propone Kuhn? Bueno, primero, de que ninguna ciencia es falsa, toda ciencia es verdadera entendido en su propio contexto histórico. No se pueden comparar ciencias, paradigmas, teorías científicas las unas a las otras, porque el que es crecer en contextos específicos son inconmensurables. ¿Qué quiere decir que son inconmensurables? No, perdón. Claro. Sí, no. Quiere decir que son incomparables. No, inconmensurables no es la palabra, sino hay una palabra que utiliza ya, inequiparables. Es parecida, inconmensurable con inequiparable. Inequiparables no se pueden comparar entre ellas. Gracias a las teorías del pasado tenemos las del presente y sin las del presente pues tampoco tendríamos las del futuro. Kuhn propone su clasificación de la ciencia en tres fases: la etapa de ciencia normal, la etapa de ciencia normal y la etapa revolucionaria. ¿Qué cosa caracteriza la etapa de ciencia normal? El surgimiento de paradigmas, ¿verdad? Que luego van a entrar en vigencia porque van a ser aceptadas por la comunidad científica. En el tiempo, este paradigma puede presentar dos cosas, o anomalías o enigmas. Si hay una anomalía que vendría a ser un error en el paradigma, ¿esto qué provoca? Ya entre en una etapa de crisis y genera una revolución científica, es decir, un cambio en el paradigma. Pero por el contrario, si hay un enigma, los enigmas son preguntas sin respuestas aparentes, y digo aparentes porque en realidad sí tienen respuestas. Claro. ¿Qué va a pasar con esto? Se puede subsanar y al subsanarse ya no será necesario la revolución científica. Simplemente se retrocede y se regresa a la etapa anterior, que es la etapa de ciencia normal. Y también esto tiene que ver mucho con la idea de progreso. La ciencia progresa a mayor revoluciones científicas, porque es una forma de exigirle al paradigma: oye, perfeccionate, mejora, avanza, reformúlate, ¿sí? Y Thomas Kuhn, no, Paul Feyerabend con el anarquismo epistemológico. ¿Recuerdas qué sostiene el anarquismo epistemológico? ¿Qué sostiene el anarquismo epistemológico? Ya que se debe evitar un único método de la ciencia. Conocimiento, ciencia es esencia. Ya, exacto. Sí. Toma en cuenta que Figueroa critica la epistemología porque cree que al proponer un único método está restringiendo a otras formas de pensamiento que no necesariamente coinciden con ese método, pero igual dan un aporte, vamos a decirlo así, a la comunidad, ¿no? Dan un aporte a la comunidad. Por esa misma razón es que propone amplificar este método y utilizar un método más amplio, bajo la idea de que todo vale, todo puede ser ciencia, todo es ciencia, ciencia en esencia. Esa es la perspectiva de Figueroa. Bien, Salón, despídete de la epistemología para pasar bueno, ese es el resumen de lo que hemos hablado, a la axiología. ¿Qué estudia la axiología? En serio, es horrible dictarte sentada, me duele mi espalda atroz. Ya dime, ¿qué es axiología? La disciplina que estudia el valor, excelente, ¿no? Y Salón pregunta, ¿el valor está en el objeto
o depende del sujeto? Desde tu perspectiva. Está en el sujeto, depende del sujeto. Quiere decir que para ti no existe algo que sea valioso en sí mismo, sino que todo valor depende de un juicio valorativo. ¿Estás seguro que no hay algo que tenga valor en sí mismo? Nada, nada, nada. Sí hay, como que la vida. Ya. ¿Qué más? El aire que respiras, Salón. ¿Hay alguien que me diga que el aire no tiene valor? No, ¿verdad? Se muere, deja de respirar, te mueres. Así de simple. El agua que tomas, la luz del sol, absolutamente todo, todo. ¿Ya? No, bueno, no todo, sino todo lo relacionado a aquello de lo cual depende nuestra vida. Ese es el criterio por el cual algo es valioso en sí mismo, ¿no? Es valioso en sí mismo en la medida en que nosotros dependemos de esto y esto no de nosotros, no viceversa. Asimismo, Salón, existen dos perspectivas, la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Enfoquémonos en el concepto de acto valorativo. El acto valorativo es un acto exclusivamente humano, sabes que los animales y mucho menos las plantas pueden valorar algo, porque para ejecutar un acto valorativo hay que tener conciencia valorativa, ¿sí? Y en esa medida se desprenden de esta conciencia valorativa los llamados juicios de valor, que son dos, los juicios ónticos o de existencia y los axiológicos o de valor. ¿Qué caracteriza un juicio óntico? Que es netamente descriptivo. Por ejemplo, decir todos los hombres son mortales. Es un juicio óntico, es absoluto, es objetivo. Decir los gatos son felinos. El ser felino es una característica inherente a la naturaleza de ser gato. También es un juicio óntico. 2 más 2 igual a 4. Juicio óntico. La axiología estudia el valor, el acto valorativo y los juicios de valor. Óntico. A diferencia de los juicios axiológicos que son subjetivos, dependen del sujeto. Involucra atribuirle una característica al objeto que no necesariamente posee. Y puedo ponerme bien a favor o en contra. Decir, por ejemplo, la chanfainita es rica. Ser rica es una característica inherente a la chanfainita. Uh-huh. A ti no te gusta. Ok, a ti no te gusta. Bueno, está bien, ¿no? Claro, tú puedes decir, profesor, en lo personal, yo odio la chanfainita, no la paso por nada del mundo. Y me pasa, a mí también, yo detesto la chanfainita, la odio con todo mi ser. Sí. Me imagino que sí te he contado la experiencia de la chanfainita, cuando mi hermosísima suegra me invitó la chanfainita. Sí, sí, ya te acordaste. Sí, pero te comento que la vi hace un par de semanas y le dije, ¿sabe qué, suegrita? Tengo que decirle algo seriamente. No me gusta la chanfainita. Su chanfainita estaba rica, pero no me gusta. No puedo comer chanfainita. Y me dijo, ¿ah, sí? ¿Por qué él me dijo que era tu comida favorita? Es que su hijo me ama de una forma muy curiosa. Y me dijo, no te preocupes, nos vamos a vengar de una forma inteligente. Y me dijo que averiguara qué comida no le gustaba a su hijo para que ella cocinara un día. Así que, bueno, el problema es que come de todo, come de todo.
Sí, y como entrena, no engorda, saca músculo nomás. Es lo que más me enoja. Pero bueno, ese es un punto y aparte. Bueno, esa fue mi venganza, pero falta la venganza de su mamá por mentirle. Ya, diferente. Bueno, entonces ahí tenemos ejemplos de juicios axiológicos. ¿Va? Perfecto. Seguimos. Ahora vamos con las características del valor. Son 4. ¿Cuáles son? La objetividad, la polaridad, la gradualidad y la jerarquía. ¿Qué cosa es objetividad? Como dice aquí, hace referencia a algún ente. Es descriptivo y en esa medida se relacionan con los juicios ónticos. En cambio, la polaridad, la gradualidad y la jerarquía tienen que ver más con los juicios valorativos. Se acepta o se rechaza. Por ejemplo, ¿qué caracteriza la polaridad, Salón? ¿Qué cosa caracteriza la polaridad? Polos, norte o sur, opuestos, claro. Es decir, que frente a la presencia de un valor, también se encontrará la presencia de un antivalor, ¿cierto? Un antivalor. Bonito, feo. Agradable, desagradable. Alto, bajo. Y así sucesivamente. En el caso de la gradualidad, gradualidad, grados, grados, intensidad. ¿Cómo se entiende eso? El valor es el mismo, lo único que va a cambiar es que hay una comparación y una distinción a nivel de la intensidad. Por ejemplo, él siempre me dice que mi comida es rica, pero la de su mamá es deliciosa. Y bueno, tengo que admitirlo, su mamá cocina mejor que yo. Pero voy a aprender porque me ha dicho la señora que me va a enseñar a cocinar como ella. Ay, es que es un encanto. Sí, de verdad que sí. O decir, por ejemplo, hijita, tu enamorado es feo, pero tu ex estaba peor, es horrible. También es polaridad, ¿no? Polaridad. Decir, tu profesora Sandra es bonita, a decir que es hermosa, bellísima, la expresión de la beldad hecha persona. Claro, ¿no? Ese es un ejemplo de gradualidad. En el caso de la jerarquía, la diferencia esencial radica en dos puntos importantes. La primera es que los valores sean diferentes, ¿sí? Y lo segundo tiene que ver con que no hablamos de comparaciones, sino elecciones, decisiones. Quiero que me digas un ejemplo, me des un ejemplo de jerarquía. ¿Algún tipo de ejemplo? Nada. A ver, qué prefieres? ¿Dormir o escuchar la clase? Dime la verdad, no me mientas, no me engañes. ¿Qué prefieres? Chale, ya te quedaste dormido ya. Chale. Obvio, escuchar su clase, si no, pero así sinceramente, claro, por supuesto, si a mí me dan a elegir entre dormir y dictar mi clase, pues prefiero dormir, ¿no? Creo que cualquier persona con sentido común me diría eso. No sé a quién tú pretendes engañar, ¿no, profe? Yo quiero escuchar su clase, su melodiosa voz, etcétera, etcétera, pero ya, de repente, ¿no? Pero, Salón, estamos hablando de dormir. Camita, calientita. Nadie que te fastidie, ni te aburra, ni te entretenga. Placeres. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, ahí hay una preponderancia. Ya, si te dieran a elegir entre estudiar una carrera del área de letras o del área de ciencias, ¿cuál optas?
letras o ciencias. Ya. Ya, algunos me dicen letras, otros me dicen ciencias. Ok, está muy bien. Eso es jerarquía. Seguimos, seguimos. Ah, esperen, falta. Ya iba a pasar al siguiente punto. Vamos ahora con las teorías axiológicas. Salón, ¿cuántas teorías tenemos? Bueno, varias. Veamos algunas. El subjetivismo propone que el valor depende del sujeto y hay dos razones esenciales por las cuales algo es valioso para ti. Uno, porque te da placer y lo otro es porque te beneficia. Así que dime en este caso, por favor, ¿qué criterio usas tú? Depende. Si hablamos de comida, placer. Ya, si hablamos de actividades, si hablamos de actividades, beneficio. Quizás, no lo sé, de repente reincides en el placer, también es posible. Otros tipos de subjetivismo tenemos el emotivismo axiológico de Alfred Ayer. Alfred Ayer Salón nos dice que algo es valioso en la medida que depende de nuestras emociones porque el valor en sí mismo no existe. ¿Sí? Esto depende de nuestras emociones. Y es cierto, Salón, porque cuando estás con el estado de ánimo perfecto, así tu mamá te prepare la comida que menos te gusta, te la comes con ganas, la comida, porque estás feliz, ¿cierto? Pero por el contrario, cuando estás triste, amo tu inocencia, en serio. Cuando estás triste, así te preparen tu comida favorita, es como que la ves y dices, no sabe igual, ¿verdad? Así te den buenas noticias, no le encuentras satisfacción a las cosas que hagas. Por eso en el emotismo axiológico decíamos el valor depende de qué, de nuestras emociones, estados de ánimo, pasiones. ¿Alguna vez has amado tanto algo, Salón, que luego odiaste con todo tu ser? Sí. Ok, ¿qué cosa? Bueno, esperaba que me dijeras que no. Yo tenía un peluche que amaba y luego odié con todo mi ser. Cuando me enteré que ese peluche que me regaló el innombrable, pues se lo había regalado a una ex enamorada. Bueno, una enamorada posterior a mí. Sí, sí. ¿Sí se acuerda la historia? Ok, ok. Bueno. Vamos con el relacionismo. Para que haya valor, tiene que haber una relación entre el sujeto que valora un objeto o sujeto valora otro sujeto. ¿Cierto? Puede haber objeto y objeto. Podría.
No porque no son humanos, claro, tome en cuenta que los objetos no tienen conciencia valorativa y en esa medida no se puede valorar algo, ¿verdad? No se puede valorar. Bien, en el caso del socioculturalismo de Marcuse, el valor depende de qué? El valor depende del contexto. Claro, quiere decir que las cosas, disculpen un segundito, decíamos entonces que el valor depende del contexto en el cual nosotros nos vamos a situar, ¿cierto? Claro, hay cosas que pueden valorarse positivamente en un contexto y en otros se valoran de forma negativa. Ese mismo contexto se valora, ese mismo objeto, circunstancia, persona, etcétera, lo que fuere, se valora de forma negativa. Vamos con el siguiente punto. Vamos con esta parte. Dice, lineamientos generales. La ética es la disciplina filosófica encargada de problematizar todo lo concerniente a la moral y la moralidad. Salón, en el caso de la moral y la moralidad, dime cuál es la diferencia. ¿Qué diferencia hay? Ya, la moral es la conducta y la moralidad es lo que socialmente se acepta o algo así. No. Eh, a ver, mira. La moral es este conjunto de valores que te permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. La moralidad es la acción moral. Consiste en ser capaces de asumir cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Eso se llama moralidad. Asumir las consecuencias de tus actos. Se supone que no debería existir esta distinción, pero existe porque lamentablemente como sociedad sabemos cuando algo es nuevo, ¿cierto? No, bueno, y no lo hacemos, y sabemos que algo es malo y aún así lo hacemos, ¿no? Hay una especie de incongruencia, vamos a decirlo así. Entonces, la moral, como dice acá, es el objeto de estudio de la ética y se enfoca en la manifestación de nuestra conducta concebida como buena, mala o correcta, incorrecta. Salón, mi pregunta concretamente es esta. ¿Quién determina en la sociedad lo que es correcto o incorrecto? Mm, Las leyes, ya. La sociedad determina lo correcto e incorrecto. Y es el propio sujeto el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Pero en cuanto a, vamos a decirlo así, como sociedad, la sociedad determina lo correcto o incorrecto. ¿Sí? Bueno, aquí vemos las diferencias entre normas morales y jurídicas. Las normas morales son aquellas que son dadas por el propio individuo basado en las normas jurídicas. Si la sociedad te dice, esta es la tabla de valores que tenemos que tener como sociedad,
Y tú como sujeto vas a discernir y decir, ok, yo estoy conforme a esto, no estoy conforme con esto sí, con esto no, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son normas morales. Como dice acá, predominan los deberes, las exigencias y las obligaciones. En punto 2, regulan casi toda la acción humana porque no existe individuo en la sociedad, excepto situaciones escasas en las que no tengan una tabla de valores. Todos, sin excepción, tienen una tabla de valores. Y al evadirla, ¿qué cosa se va a experimentar? Muy bien, como dice aquí, un sentimiento de culpa. Vas a experimentar culpa, vas a experimentar vergüenza en algunos casos, pero no existe una sanción mayor a esto. En cambio, las normas jurídicas sí. Como dice aquí, para cada estado existe un mismo conjunto de normas que van a ser diferentes porque dependerá del criterio del estado, y vulnerar estas normas hace que puedan ser consideradas como legales o ilegales. Incluso tenemos la pena capital, que es la pena de muerte, que se aplica para algunos estados en Estados Unidos, ¿no? En nuestra sociedad, nosotros hemos firmado un pacto que se conoce como el Pacto de San José, lo que nos impide, por ejemplo, vulnerar el derecho a la vida. En el caso de personas, Salón, sabemos que las tres características que una persona tiene que cumplir para ser considerada una persona moral es responsabilidad moral, conciencia moral y libertad moral. De estas tres, responsabilidad, conciencia y libertad moral, ¿cuál es, vamos a decirlo así, la más importante? ¿Cuál es la más importante? La conciencia moral, porque es aquella que nos permite discernir, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, aunque tu responsabilidad y tu libertad moral estén limitadas. Salón, pregunta. Quiero que me digas quiénes cometen acciones inmorales. ¿Quiénes cometen acciones inmorales? Vamos. El superhombre, el choro, no. Las personas morales como tú y como yo, Salón, son las personas morales las que cometen acciones inmorales, ¿sí? Son las personas morales como tú y como yo las que cometen acciones inmorales cuando decidimos hacer lo que es mal, ¿sí? En esa medida son las acciones inmorales. Los niños no cometen acciones inmorales, su acción es amoral porque son personas amorales, ya que ellos no diferencian entre lo que es bueno y lo que es malo, simplemente lo ejecutan, simplemente lo hacen. Las personas orates que tienen algún trastorno mental también son consideradas personas amorales. Eh, un psicópata, me preguntaron el caso de un psicópata, él es una persona plenamente moral porque también distingue lo bueno y lo malo, solo que entre ambos elige hacer lo que es malo, ¿no? Así que su acción es inmoral, ¿no? En el caso de las teorías éticas tenemos tres teorías éticas: el eudemonismo, que sostiene que el fin último del hombre es alcanzar la felicidad, y ahí tenemos a Aristóteles, ¿no?
Aristóteles propone que todos tenemos un telos, un fin, y es alcanzar la felicidad en base a la praxis de la virtud. Y la virtud consiste en obrar conforme a lo que es bueno, la prudencia y la sabiduría. En el caso del formalismo, te dice el bien es el deber según Kant. Claro, o sea, como dice aquí, ¿no? En la ética formal. El hombre debe hacer lo correcto siempre, en cualquier circunstancia, sin importar las consecuencias. El deber ser, el deber hacer. La preponderancia, el imperativo categórico y la moral autónoma también son sumamente importantes. Y un principio básico que es el principio de la dignidad, conocido como el principio de Autotel. En el caso del intuicionismo de Moore, Moore propone que el bien no es algo que podamos definir porque históricamente ha cambiado, culturalmente ha cambiado, moralmente ha cambiado la idea de lo que es bueno. Entonces, como nosotros no podemos saber a ciencia cierta lo que es bueno, no lo podemos saber a ciencia cierta, simplemente podemos aproximarnos e intentar entender la idea de la bondad y se relaciona con la idea del bien, disculpen, y se relaciona con la figura de la bondad. En esos términos podemos hablar del bien como algo intuitivo, pero no en el plano estrictamente conceptual. Bueno, a continuación vamos a contestar las preguntas que la institución tiene para ti. Conoces la dinámica de trabajo en este punto, 1 minuto por pregunta. Son preguntas sencillas, ¿sí? Vamos a un segundito amplificar un poquito. Ya. 1 minuto por pregunta, Salón. 1 minuto. La primera pregunta está fácil, ¿no? Como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos. Claro, nos están hablando de la epistemología, ¿cierto? A ver, no. No es epistemología, es nociología. ¿Por qué es nociología y no epistemología si habla de conocimientos epistémicos? Es que no te está hablando del conocimiento científico como tal. Episteme significa verdad, sino los conocimientos que son verdaderos, vamos a decirlo así, tautológicos, axiomáticos. En sí te está hablando de la nociología. Pregunta número 2. Bien, en la pregunta 2, ¿qué clave marcamos? En la 1 la clave era ves nociología. En la pregunta 2, ¿qué clave marcamos? Dice, enumere correctamente los pasos del método científico. Enumere correctamente los pasos del método científico. No, no es que a las 6 te pareja conocida. Sí, se han equivocado y han repetido.
La pregunta 1, la pregunta 6. Sí, la 6 es beso. Pero bueno, estábamos en la 2. A ver, primero te dice, la primera es observación, luego viene el planteamiento del problema, después viene la elaboración de la hipótesis, contrastación de hipótesis, conclusión, si no me equivoco es la clave avión, ¿no? 2, 5, 1, 4, 3. Perfecto, avioncito. Pregunta número 3. Te dice, es una corriente gnoseológica defendida por los sofistas que niega la existencia de una verdad absoluta y defiende la idea de que cada individuo posee su propia verdad. Claro, es una corriente gnoseológica defendida por los sofistas que niega la existencia de una verdad absoluta, profesor en relativismo de Protágoras de Abdera. Pregunta número 4. Protágoras. En la pregunta 4, ¿cuál es la clave? Claro, si te habla del alcance, te está hablando de su objeto de estudio, y ahí mencionamos a las ciencias formales y las ciencias prácticas. Así que, ¿cuál es la clave? La clave es avioncito. Pregunta número 5. La 2 es avión. Te dice, es la disciplina filosófica que estudia el problema que hay en el conjunto de conocimientos organizados y sistematizados producto de la investigación científica. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? No me puedes preguntar cuál es la 3, la 4, si ya estamos en la 5. Entonces, ¿no has estado atento en el momento en el que hemos estado haciendo las preguntas? Me pregunto yo. Se supone que todos estamos avanzando juntos, no hay forma en la cual me puedas decir, profesora, ¿cuál es la 1? ¿Cuál es la 2? ¿Qué estabas haciendo entonces? Salón, no me hagan enojar, por favor, ¿ya? Pregunta 5, ¿cuál es la clave? Excelente. Si hablamos de investigación científica, entonces es epistemología. Beso. 5, beso. No, la pregunta 6 decíamos que era una pregunta repetida. Clave beso, ¿no? 6, beso, nociología. Pregunta 7. La voy a leer contigo porque es un poco extensa y te voy a dar un minuto para que la contestes. La epistemología es la filosofía de la ciencia y de la técnica. Se ocupa de analizar y sistematizar conceptos tales como los de dato empírico, verdad de hecho, hipótesis, ley científica, regla técnica, teórica, experimento, explicación, predicción, artefacto y diseño. Pero trata de los supuestos filosóficos de la investigación, tales como el de la existencia del mundo, la posibilidad de conocerlo y la de dañarlo. La epistemología es a la ciencia lo que la teología a la religión y lo que la estética es al arte. Se puede hacer ciencia sin epistemología explícita, así como se puede hacer, así como se puede practicar una religión sin entreverarse en disputas teológicas y crear obras de arte sin intentar extender textos de estética. Mario Bohm. La pregunta 7 dice, el siguiente texto hace énfasis en la característica de la epistemología que es, ¿a qué característica está haciendo referencia? Ya, claro, a ver. Independiente de la práctica científica, ¿estás seguro que eso propone Bunge?
No. Ya, claro, lo que te está diciendo es que es complementaria a la estética y a la teología, y lo dice aquí explícitamente. Se puede hacer ciencia sin epistemología explícita, así como se puede practicar una religión sin entreverarse en disputas teológicas. La epistemología es a la ciencia, como la teología a la religión y la estética es al arte. No prescinde de ella. Así que la clave, ¿cuál es? De eso. Pregunta 8. Vamos con la pregunta 8. Según Kant, ¿a qué nos referimos si solo podemos captar la apariencia de las cosas? Según Kant, ¿a qué nos referimos si solo podemos captar la apariencia de las cosas? Nos referimos al fenómeno cognoscible y a la vez metafísico. Nos referimos al ser reconocible solo por la razón. Captamos al noúmeno de la realidad tal y como es. Se conoce esencias por medio únicamente de la experiencia. Ya. A ver, nos referimos al fenómeno cognoscible y a la vez metafísico. No, porque el fenómeno es metafísico, el fenómeno está basado en hechos, así que no podría ser avión. Beso, nos referimos al ser reconocible por la razón, claro. Tome en cuenta que lo fenomenológico es lo aparente, lo que es susceptible a ser pensado, a ser captado por los sentidos. Es beso. Tampoco podría ser casa porque el noúmeno no puede ser cognoscible, conocido. Y tampoco podría ser dedo porque las esencias son el noúmeno y el profesor menciona Salón, disculpen, mi internet falla por momentos y por eso. Pero no te preocupes, aquí está, ya está, aquí ya volví, listo. Ya, vamos a leer nuevamente la pregunta 9. El profesor menciona en clase que los alumnos que no copian la clase es posible que no cuenten con su apoyo en la conversación que tendrán con sus padres. A lo mencionado, un alumno le comenta que no podrá copiar en clase porque es un joven muy pobre, el cual no tiene para comprarse un lapicero, y cuando tiene dinero prefiere utilizarlo en alimentos. De acuerdo con esto, ¿qué falacias estamos viendo aquí? ¿Qué falacia vemos? A ver, en la primera parte el profesor lo está amenazando, ¿no? Si no copia, entonces no hay forma en la que yo pueda hablar con tus papás. Es un ad baculum. Y en la segunda el chico, porque dice respectivamente, o sea, cada caso, ¿no? En la segunda el chico apela a la compasión, a la pena, a la lástima, para evocar aceptación. Así que en ese caso sería ad misericordia, la clave es casa, ¿no? Ad baculum ad misericordia. Pregunta número 10. Pregunta 10. Frente a la pregunta de la extinción de los dinosaurios, hace muchos años el alumno Juan le dice a su profesor,
Si se hubieran extinguido a causa de un meteorito junto a los restos fósiles, se deben encontrar ciertos elementos químicos como el silicio. La respuesta explica un paso importante del método científico llamado, ¿cómo se llama el método científico? Se llama deducción de consecuencias. Excelente. Se llama deducción de consecuencias. En la pregunta 10, entonces, ¿cuál es la clave? Dedito es la clave. Pregunta número 11. Andrés acaba de ingresar a la universidad y él proviene de una familia cristiana conservadora que sigue los preceptos de la religión cristiana de manera rigurosa. Ahora que estudia filosofía, descubre que dentro de su facultad hay otros compañeros que manifiestan otras posturas. Unos son ateos, otros son mormones, etc. Dicha pluralidad estaría relacionada con qué corriente filosófica. Mm, con el relativismo, claro, el relativismo protagórico, entiende que la verdad depende del sujeto, hay que tener tolerancia para respetar las diversas perspectivas. Pregunta 2. De acuerdo al concepto de lógica, esta última se encarga del estudio de la validez de los argumentos. Estos últimos pueden presentar una o dos proposiciones y también una conclusión. Por lo tanto, para que una argumentación sea válida, ¿qué tiene que darse? ¿Qué tiene que pasar? Vamos, Salón, ¿cuál es la clave? Necesariamente la verdad de sus premisas, no que las proposiciones se deriven necesariamente de la conclusión. No es que las proposiciones se derivan de la conclusión deriva de las proposiciones, eso es al revés, ¿no? Claro, o sea, la conclusión se deriva de las premisas de manera lógica y necesaria, así que la clave sería dedo. Pregunta 13. Frente al falsacionismo propuesto por Popper y el relativismo epistemológico propuesto por Kuhn, aparece el anarquismo epistemológico, el cual sostiene como principal tesis. ¿Qué cosa sostiene como principal tesis? El anarquismo sostiene una crítica hacia el principio de verificación, no solo hace el racionalismo crítico, ¿no? Busca un contraejemplo cual pueda servir de refutación, también Popper. La aceptación de cualquier método en el ámbito científico, pero basado en la ciencia, claro, esa es su propuesta. Porque el término revolución científica le pertenece a Kuhn, tampoco lo utiliza en ninguna circunstancia Feyerabend, así que escasa. Pregunta 14. Thomas Kuhn, a diferencia de Popper, sostiene que la historia de la ciencia no se basa en un proceso acumulativo, sino a través de revoluciones científicas. Y de acuerdo a ese último concepto, menciona la alternativa que no tenga correspondencia con él. A ver, vamos con la pregunta.
Clave, por favor. Es la aparición de una nueva teoría que reemplaza a otra, manteniendo algunos principios anteriores, pero sobre todo haciendo un cambio radical. A ver, si nosotros queremos hacer un cambio radical de paradigmas, no podemos basarnos en principios anteriores, porque entonces, ¿dónde está la radicalidad? Si la realidad consiste justamente en ese cambio de principios. Además, toma en cuenta que te pide la que no tenga correspondencia, y justamente esa es la clave avión. Esta no tiene nada que ver con el pensamiento de Kuhn. Todas las demás sí. La clave casa también. Claro, un paradigma cuando es aceptada por la comunidad científica tiene un carácter dogmático. Claro. Así que la respuesta es avión. A ver, vamos con la última pregunta, a ver cómo nos va. Vamos. Nos dicen, en el niño o en un adulto sano, la infección por el virus del Zika a menudo no causa ningún síntoma y pasa desapercibido. Aproximadamente 1 de cada 5 personas infectadas presentará fiebre, dolores articulares o conjuntivitis, curándose sin tratamiento en unos días, una semana como mucho. Otros síntomas pueden ser los gastrointestinales, los dolores musculares o dolor de cabeza. Del texto podemos afirmar que se menciona la función de la ciencia denominada, ¿cómo se llama la función de la ciencia? ¿Cómo se llama? Avión, me han puesto por ahí descripción. Bien, me han marcado predicción. Yo creo que es de la pregunta anterior. No, no, nadie es la única que me ha contestado. Salón, por favor, pueden contestar esta pregunta. Y es la última, vamos. Beso, explicación. En sí, en el texto no hay una explicación, porque si te das cuenta, la explicación tendría que estar orientada a por qué el Zika no causa ningún síntoma. Tendría que fundamentarse por qué el Zika no causa ningún síntoma. Y no es lo que vemos allí, lo que vemos es una descripción. Te dice que pasa desapercibido, que 1 de 5 personas la presenta, infectadas con dolores, que también hay otros síntomas complementarios. Ahí no hay una explicación, sino hay una descripción. Así que muy bien, Nadia, la clave es avión. Excelente, avioncito. Bien, Salón, hasta este punto de la clase, ¿tienes alguna pregunta, alguna consulta o todo está claro? Ya voy a pasar mi material. Clase. Espérame, espérame, no me escribas, por favor. Listo, Salón, lo pueden descargar y compartirlo en el grupo si lo tienen. ¿Hay alguna pregunta? Los críticos. ¿Dónde decían los críticos, hijo? ¿En qué parte? ¿En qué parte nos hablan acerca de los críticos? En ninguna. No, en realidad es un término referencial, pero no está haciendo referencia a nadie en particular. No es que se le llame a un grupo algo parecido como a los críticos. Bueno, Salón, en todo caso, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo.